Siguiente pregunta. Dijiste que para mantener un flujo ascendente de la mente uno ha de realizar un esfuerzo constante en contra de sus pasados hábitos animales. Explica por favor cuál es la diferencia entre el esforzarse contra los hábitos, y el reprimirlos. La transformación de la mente es un esfuerzo positivo. La represión de la mente es negativo. La diferencia estriba en que cuando estás reprimiendo la mente está ocupada positivamente en luchar en contra de algo. Cuando estás transformando tu mente no estás directamente implicado en la lucha en contra de algo. Estás ocupado positivamente en algo, el esfuerzo es para hacer algo, no para estar en contra de algo. Por ejemplo, si luchas directamente con el sexo, será represión, pero si tu esfuerzo positivo estriba en la transformación de la energía sexual, tu esfuerzo positivo es para algo más, y no será represión. Represión significa que has tapiado la salida natural de la energía, has bloqueado la salida natural y no has abierto otra. Es solo un bloqueo. Está en contra de la ira, de modo que la bloqueas. ¿A dónde irá esta energía? La energía que has reprimido creará complejos internos. Se pervertirán aún más. Por tanto, ser natural es mejor que pervertirse. La perversión es una enfermedad. El ser natural es salud. Desde luego, el mantenerse sano no es el objetivo. Uno puede trascender la salud. Así que tenemos tres cosas: represión, ser natural y trascender. Ser natural es simplemente estar sano. Si reprimes y no hay una salida positiva, si no hay una salida creativa para tu energía reprimida, te volverás pervertido. No estarás sano, enfermarás, te sentirás incómodo. No te preocupes negativamente. Cambia la energía, la puerta, el camino de salida, a lo positivo y en el momento en que haya un cambio creativo, la energía que fluya hacia el sexo dejará de fluir. Siempre que construyas un camino superior, ella fluirá por él. Siempre que crees algo que sea mejor que la naturaleza misma, no habrá represión. Has de entender la diferencia. Solo el hombre es capaz de caer por debajo de la naturaleza, ningún animal es capaz de caer por debajo de lo natural. No hay animales anormales. A veces los animales pueden volverse anormales, pero solo cuando están con los humanos, nunca cuando están solos. Un perro puede volverse anormal, un caballo puede volverse anormal, pero nunca en solitario, nunca en un estado natural. Pueden volverse anormales estando con el hombre, en la sociedad humana. Pueden volverse anormales en un zoológico. El hombre sí puede caer más bajo que la naturaleza. Puede que parezca un infortunio, pero no lo es. Con esta capacidad, va pareja otra capacidad. El hombre es capaz de trascender la naturaleza. Ningún animal es capaz de trascender la naturaleza. Cuando más te elevas sobre la naturaleza, más bajo puedes caer en la misma proporción. La posibilidad misma es doble. La misma posibilidad abre dos puertas diametralmente opuestas. A menos que exista la posibilidad de que puedas caer por debajo de la naturaleza, no podrás trascenderla. Y si tienes la capacidad de trascender la naturaleza, existirá la posibilidad de que también caigas por debajo. Los animales son simplemente naturales. Ni se pervierten ni se transforman, nunca se vuelven subanimales ni se vuelven supraanimales. Simplemente son animales. El hombre es una potencialidad flexible. Puede caer por debajo de la naturaleza, puede pervertirse, puede enloquecer. Puede trascender la naturaleza, volverse suprahumano, puede volverse un Buda. Otra cosa. Los animales nacen con la naturaleza que les es propia. En cierto modo nacen perfectos. Un animal nace ya desarrollado. El hombre nace sin naturaleza y no está desarrollado cuando nace. Se desarrolla después. Más tarde se le abren muchas posibilidades, un amplio abanico de posibilidades. El hombre nace subdesarrollado. No solo mentalmente, sino también corporalmente nace subdesarrollado. Ninguna cría animal nace con un cuerpo subdesarrollado. El cuerpo es completo. Por eso es por lo que, cuando la cría nace, es capaz de vivir sin los padres. La criatura humana hace sin desarrollar e incluso en la estructura fisiológica muchos rasgos se desarrollan únicamente después de haber nacido, y lleva años. No se desarrolla totalmente en el vientre de su madre, y debido a esto, surge el fenómeno de la madre, pues la maternidad continúa. Si el niño naciera completamente desarrollado, no habría maternidad. El desarrollo total de la institución familiar, y en consecuencia de toda la sociedad, surge del hecho de que el niño nace sin desarrollar.
Tiene que ser cuidado, hay que velar por él. Solo al cabo de 20 años está realmente fuera del vientre materno. En esos 20 años, necesita de una familia, de un cuidado amoroso, de una sociedad, en los que desarrollarse. Esto constituye un vientre a escala superior. Aun cuando está físicamente completo, mentalmente no lo está. Tiene que desarrollar su mente. Y en realidad, el promedio mental nunca suele superar los 14 años de edad. La media mental permanece por debajo de los 13 años y medio. La media mental es de 13 años y medio. Una persona que físicamente tiene 70 años, mentalmente está en los 13 y medio. La mente permanece en un estado así de primitivo, de primario. El cuerpo se completa, pero el espíritu ni es tocado. El hombre muere sin haber desarrollado espíritu alguno. Siempre que alguien interrogaba a Gurdjieff con un ¿tenemos alma?, él contestaba, no. A veces un hombre posee un alma. Solo a veces sucede. Gurdjieff solía decir, solo a veces, en contadas ocasiones sucede que un hombre posee alma. ¿No sois ni mentes totalmente desarrolladas? ¿Cómo podéis tener un alma? Un cuerpo incompleto no puede poseer una mente. Una mente incompleta no puede tener un alma. Un alma incompleta no puede realizar lo divino. Realmente, el cuerpo funciona como un útero materno para la mente y la mente funciona como útero para el espíritu y luego juega el papel de útero para Dios. De modo que el hombre no nace acabado, completo. Nace únicamente como una multipotencialidad, y puede desplomarse, puede caer por debajo de la naturaleza. Puede ser más animal que cualquier animal y puede ser un superhombre también, puede volverse simplemente divino. Este es el rango de posibilidades que existe. Ahora puedes hacer dos cosas. Si tu mente se torna negativa, represora, continúas luchando con lo que no es bueno. Combates el sexo, combates la ira, combates la codicia, combates los celos, combates la violencia, sigues luchando. Pero cuando uno combate la violencia, nunca se volverá no violento, porque para luchar en contra de la violencia uno necesita ser violento. No puedes combatir la violencia. Por eso tus denominados santos no violentos son todos violentos, profundamente violentos. Desde luego su violencia no va contra los demás. Su violencia va en contra de ellos mismos. De esta forma nadie objeta nada, puede que incluso les aplaudas. Están en contra de sí mismos, absolutamente violentos. No puedes luchar contra la violencia. ¿Cómo vas a luchar en contra de la violencia sin ser violento? ¿Cómo vas a luchar contra la ira sin estar airado? La misma actitud de luchar contra la ira implica una ira sutil. La misma lucha implica que estás airado. No estás cómodo con tu ira. Puedes adoptar una actitud negativa y continuar luchando contra lo que haya. Cuanto más luches en su contra, más te volverás como ello. Una persona que combata el sexo, se volverá sexual. Sus mismos gestos se volverán sexuales. Su modo de sentarse, su modo de estar de pie, su forma de caminar, todo se volverá sexual. Estará tan obsesionado con combatir lo que todo adquirirá el tinte y el calor del sexo. Cuando luchas con algo, has de emplear las técnicas de tu enemigo. Si quieres vencer, has de emplear las mismas técnicas que usa tu enemigo. De ahí que si en último término vences, en realidad no será una victoria porque las técnicas serán las mismas. En realidad habrás sido derrotado. Combate la ira y si eres vencido la ira estará ahí. Si ganas, entonces también la ira estará ahí. Solo la ira puede ganar a la ira. Esta lucha negativa irá estrechando tu conciencia más y más y te sentirás temeroso de cualquier cosa. Una mente negativa siempre tiene miedo. Todo se vuelve pecado y cualquier cosa crea culpa y miedo. Tratas solamente de huir de todo. Tu conciencia se estrechará, no se expandirá. Te sentirás tan asustado que te esconderás en tu interior y a tu alrededor todos se volverán tus enemigos. Los habrás creado porque te has vuelto negativo. Esto es represión y acabarás en un manicomio. Todo lo que has reprimido lo tendrás que estar reprimiendo continuamente. La lucha será tan incesante que no tendrás tiempo de hacer nada más. Si combates el sexo, esto será todo lo que hagas. Toda tu vida será solo una lucha. Si combates la codicia, esto será todo lo que hagas. La misma codicia no te absorbería tanta energía como el luchar contra la codicia.
El sexo no te absorbería tanta energía, no disiparía tanta energía, como el luchar en contra del sexo, porque el sexo es natural y la lucha crea negatividad. Siempre que eres negativo, únicamente disipas energía. No ganas nada, no logras nada creativo. Te vuelves autodestructivo. Recuerda siempre no ser negativo, y entonces no habrá represión. Pero yo te he dicho que ir en contra de la corriente es el modo para que la mente fluya hacia arriba. ¿Qué es lo que quiero decir con ir en contra de la corriente? La diferencia es muy sutil, pero una vez la percibas, nunca perderás la pista. Por ejemplo, estás nadando en un río contracorriente. Existen dos posibilidades. Una, simplemente luchas en contra del río, temiendo ser arrastrado por el río, arrastrado por la corriente, temeroso, temblando, luchando en contra del río. Así serás derrotado porque esta misma actitud de tener miedo a ser llevado, de esa mente atemorizada, nunca puede vencer. La derrota está implícita. ¿Durante cuánto tiempo serás capaz de luchar contra la corriente? Toda la actitud es negativa, y el río es tan positivo, tan vital. Pero tú estás temeroso y asustado. ¿Cómo vas a vencer? Antes o después dispararás tu energía en la lucha y la corriente te arrastrará. Hay un segundo punto a tener en cuenta, otra dimensión. No luchas contra el río porque no le temes. Según el primer punto, la lucha se crea debido al miedo. Recuerda, la lucha significa miedo. El miedo se presenta primero, luego empiezas a luchar. Tu miedo crea la lucha, tu miedo crea al enemigo. Básicamente, el miedo es la raíz. No luchas en contra del río porque no temes al río. No te sientes temeroso respecto al río porque sabes que es natural que el río fluya hacia abajo. Aunque tú fluyas hacia abajo, no hay culpa. Es natural. Aunque fluyas hacia abajo, no hay derrota. Solo aparece la derrota si luchas. Luego llega a la derrota. Simplemente es natural. El río fluye y tú fluyes con él. Incluso puedes disfrutar con ello. Puedes percibir la dicha del fluir del río, sin esfuerzo, moviéndose solo con la corriente, y la corriente te arrastra lejos. Incluso puedes observar la energía fluyendo río abajo con naturalidad. Por eso, en primer lugar, no sientas miedo de un flujo descendente. No sientas temor. Recuerda, es natural y es mejor fluir con la corriente que ser derrotado y arrastrado, porque entonces el hecho perderá toda la dicha que naturalmente conlleva. Por eso lo primero es, ser natural no es pecado. Recuérdalo, porque solo entonces puede el esfuerzo volverse positivo. En caso contrario, será negativo. Ser natural no es un pecado. Desde luego, no es suficiente, pero esto es otro tema. Pero no es un pecado. Si fluyes con naturalidad, es correcto. Considerándolo por separado, es correcto. No es un pecado, no es una falta, no es inmoral, es sencillamente algo saludable. No obstante, no es suficiente. Afirmo que no es suficiente. No es suficiente porque tus posibilidades van más allá. No se limitan a un mantenerse sano. Puedes ser santo también. Primera cosa, no te atemorices. No condenes la naturaleza y así la actitud negativa dejará de estar presente. En segundo lugar, no luches contra corriente. Juega con la corriente. En realidad no estás luchando contra el río, solo te estás entrenando para ir corriente arriba. Percibe la diferencia. No luchas contra el río, tan solo te sientes colmado de abundancia, pleno de energía y entrenándola para ir hacia arriba. El río no es ahora un enemigo. Más bien es un amigo, porque te da la oportunidad de ascender, de jugar con él. La pelea no es ahora una pelea. Es un juego, es una diversión. Y el río no es tu enemigo, es una circunstancia. La vida es una circunstancia, no un enemigo. La naturaleza es una circunstancia, no un enemigo. Es una oportunidad. Entrena tu energía para que aprenda a fluir hacia arriba. No te preocupa en absoluto que el río fluya hacia abajo. Estás ocupado en un río de energía distinto y ascendente. Tu mente está fundamentalmente ocupada con la energía interna que es capaz de fluir hacia arriba. Siéntete agradecido al río, porque te ofrece un contraste, te da una oportunidad, te ayuda, coopera contigo. Puedes sopesarte a ti mismo solo mediante esta corriente. Puedes sentirte a ti mismo únicamente debido a que el río fluye hacia abajo.
El sentimiento de que eres capaz de ir hacia arriba aunque el río fluya hacia abajo te da una clase de confianza muy diferente. Eres capaz de ir hacia arriba. Y ahora, aunque te relajes y fluyas con el río, sabes bien que puedes ir contra la corriente. En este momento el fluir hacia abajo con el río no es una derrota. Has averiguado algo muy distinto al proceso natural. Si has tenido un destello de algo distinto de tu naturaleza, aún por un breve instante, entonces has conocido tu potencialidad. Puede que la alcances o puede que no, pero ya no formas parte del flujo descendente. Fluir hacia arriba es posible. Dependerá ahora de ti. Te convertirás en el factor decisivo, no lo será la corriente descendente. Ahora ya no hay enemistad. Si el río va hacia abajo, vale. No tienes por qué fluir, no tienes por qué luchar, no tienes por qué sentirte temeroso. Eres capaz de ir hacia arriba. En último término hay otra posibilidad, en la cual el Tantra ha profundizado. El Tantra dice que existe una posibilidad cuando fluyes descendiendo con el río y aún así vas hacia arriba. Solo tu cuerpo es entonces arrastrado. ¿Cómo va a poder arrastrarte el río? Únicamente puede arrastrar tu cuerpo. El Tantra ha probado de crear muchos ríos descendentes. Métete en el río, percibe el fluir descendente, fluye con él, y recuerda constantemente que tú no estás fluyendo. Te estaba diciendo que al luchar contra el sexo, puede que te obsesiones completamente con él. Hay aún otra posibilidad. Aún sumergiéndote totalmente en el sexo, puedes no ser sexual en absoluto. Pero esta posibilidad se abre solo cuando tu esfuerzo se vuelve positivo. Esto es lo que quiero decir con esfuerzo positivo contra la corriente. No es realmente contra la corriente, es a favor de la consciencia. La corriente es utilizada solo como una oportunidad, tan solo para sopesarte, para descubrirte a ti mismo. Para percibir el fluir hacia arriba se necesita del ir hacia abajo. Cuanto más poderosa sea la corriente, más poderoso será el sentimiento de ir hacia arriba. Utiliza pues a la naturaleza como una oportunidad, no como un enemigo. Usa los instintos como amigos, no como enemigos. Son tus amigos. Solo por tu ignorancia los conviertes en tus enemigos. Son tus amigos. Y cuando alguien alcanza la fuente original, lo más alto del río de donde el mismo río proviene, uno se siente únicamente agradecido, en deuda con el río, agradecido al río porque ha sido únicamente mediante el río que uno ha podido alcanzar su origen. De modo que cuando alguien alcanza la cumbre de la consciencia, uno se siente agradecido a todos los instintos, porque todos ayudaron, todos crearon las situaciones, todos crearon la oportunidad. Y estaban fluyendo en dirección contraria. Por eso su fluir en sentido opuesto, no es un ir contra ti. El río no está en tu contra. Tú sí puedes estar en contra del río, y si estás en contra del río nunca vencerás. La mayor probabilidad es que te perviertas. Emplea pues la naturaleza para trascenderla. Cuando veas aparecer la ira, no la combatas directamente. Obsérvate, siente la energía, trasciende la ira. La ira está ahí. Guarda silencio, siente la ira y percíbete y sopésate a ti. Comienza a fluir hacia arriba. Tómatelo como un juego. No te pongas serio. La seriedad es una enfermedad. Si te lo tomas todo en sentido negativo, te volverás serio. Todo se alterará. ¿Por qué es que aparece la ira? ¿Por qué aparece la codicia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo te altera y te vuelves serio. Nuestros mal llamados santos son muy serios. En realidad soy incapaz de concebir que un santo pueda estar serio. Solo puede estar alegre. La seriedad revela que ha estado luchando. Un soldado, desde luego, ha de estar serio. Un santo no tiene por qué, no tendría que estarlo. Realmente te descalifica como santo. Un santo ha de ser alegre porque nada está en su contra. Todo está a su favor. Es capaz de usarlo en su provecho. Cuando digo esfuerzo contra corriente, quiero decir juega contra la corriente. Juega. Observa qué es lo que puedes hacer. La corriente fluye hacia abajo. ¿Eres capaz de ir hacia arriba? La ira se presenta, alguien te ha insultado, el botón ha sido pulsado. ¿Eres capaz de estar sin enojarte? Tan solo juega con la situación. No te pongas serio. En el instante en que te pones serio, en realidad te enojas. La ira es muy seria.
Sé alegre, ríe, y observa que la ira se ha despertado, que la mente condicionada se ha puesto en marcha. La ira está hirviendo ahí. Nada ahora contracorriente. Tómatelo como un juego y considera si es posible que alguien te haya insultado. La ira ha sido creada en el metabolismo. ¿Eres capaz de nadar trascendiéndola? No luches con ella. Por eso es por lo que digo que la diferencia es muy sutil. Desde la orilla no puedes percibir la diferencia, a menos que hayas estado en el río y hayas experimentado ambos estados. Estás en la orilla y alguien lucha contra el río y otro juega con el río, yendo hacia arriba. ¿Qué diferencia percibes desde la orilla? Solo una. Uno estará serio y el otro alegre. Nada más. Uno que tiene miedo, que está asustado, luchando, estará serio, mortalmente serio. ¿Cómo vas a ser capaz de reír? ¿Cómo va a jugar? Si la corriente lo arrastra se sentirá derrotado. El que está jugando no estará en absoluto serio. Podrá reír, reirá con el río, reirá con las olas. Y si la corriente lo arrastra no se sentirá derrotado, lo intentará de nuevo. No se mantendrá serio, más bien comenzará a querer al río porque lo empuja. Empieza a querer al río. La diferencia será interna, cualitativa. El reprimir es una enfermedad importante. El transformarse a uno mismo es un juego. No hay nada de seriedad en ello. Es algo sincero, pero no serio. Es algo auténtico, pero no serio. Siempre permanece el sentimiento de disfrutar. Es su base. Siendo positivo estás creando algo en tu interior. Lo externo es tan solo una oportunidad. La creación interna es lo que importa. El énfasis está en algo distinto. No está en la lucha con el río. El énfasis se centra en el fluir hacia arriba. Por ejemplo, escribo algo en una pizarra. Me valgo de una pizarra, pero escribo con tiza blanca, porque en una pizarra, la tiza contrasta con claridad. También puedo escribir sobre una pared. El escrito estará ahí, pero será como si no existiera porque no habrá contraste alguno. La pizarra no está en contra de la tiza. No es su enemigo, es su amigo. Solo cuando se le enfrenta, las líneas blancas se tornan más blancas. En una pared blanca desaparecerían, se esfumarían. De modo que, ¿quién es el enemigo, la pizarra o la pared blanca? ¿Quién es el enemigo? La pared blanca es el enemigo, porque tú pierdes. La pizarra no es el enemigo. En realidad, es el amigo. Sobre ella, lo blanco es más blanco, más claro y resalta más. Pero cuando escribo sobre la pizarra, mi intención no es destruir la pizarra. Más bien, mi intención es que las líneas blancas resalten. Si tratas de destruir la pizarra, entonces la pizarra es el enemigo. Observa la diferencia. Si tratas de destruir la pizarra al pintarla de blanco, entonces la percibirás como el enemigo. Puedes pintarla de blanco. Entonces habrá lucha. Pero cuando escribes algo sobre ella, tu intención no se centra en la pizarra. Ni te acuerdas de ella, ni necesitas acordarte. No forma parte de tu conciencia. Está solo en el límite. Tu énfasis está en el escribir, no en destruir la pizarra. Te acuerdas de que estás escribiendo y la pizarra colabora. Nunca te obstruye. Así que tu énfasis debe centrarse en lo que estás tratando de alcanzar, no en aquello a lo que te opones. Si tratas de lograr amor, mantente positivamente ocupado en el amor, no en destruir el odio. Nunca podrás destruirlo. No serás capaz de destruir el odio. Pero en el instante en el que el amor haga acto de presencia, toda la energía será transportada. Comenzará a fluir hacia el amor. No seas negativo respecto a tus energías, respecto a tus instintos, respecto a nada. Sé positivo. Y cuando estés positivamente creando algo, mantente alegre. Es tu naturaleza. ¿Por qué combatirla? Tú la has creado. Es el resultado de tu esfuerzo. Deseabas crearla, y la has creado. La has escogido. Es tu libertad. Si te enojas, es tu elección, de modo que ¿por qué te opones a ella? Es tu elección. Durante vidas has empleado la ira, por eso está ahí. ¿Por qué enojarte contra ella? Nadie la ha elegido, sino tú. Seas lo que seas, no eres más que tu propia creación. Así que no tiene sentido pensar en términos de negatividad.
Siente, más bien, que tú eres el que es capaz de crear a este loco en tu interior. En realidad eres capaz de crear muchas cosas. Si eres capaz de crear un infierno así, ¿por qué no creas un cielo? No te ocupes del infierno. Preocúpate del cielo y empieza a crearlo. Cuando el cielo haya sido creado, no encontrarás el infierno. Habrá desaparecido por completo porque existía únicamente como algo negativo, existía solo como ausencia. Porque no hay cielo, ha de existir el infierno. Porque no hay amor, ha de haber odio. Porque no hay luz, existe la oscuridad. No combatas la oscuridad. Crea la luz, ocúpate de crear la luz. Cuando haya luz, ¿dónde estará la oscuridad? Pero tú luchas directamente. No piensas en la luz y empiezas a luchar directamente contra la oscuridad. Pero, hagas lo que hagas, nunca destruirás la oscuridad. Al contrario, puede que tú seas destruido en el combate. ¿Cómo vas a combatir la oscuridad directamente? Es una ausencia. La oscuridad solo significa que no hay luz. Así que, por favor, crea la luz. El río fluye hacia abajo y tú fluyes con él porque desconoces el fluir ascendente. No lo has conocido. Esto es lo que ocurre. Una vez lo conozcas, todos los ríos podrán fluir corriente abajo, pero tú no podrás fluir hacia abajo. Entonces podrás ir con el río hasta el mismo mar, pero no fluirás hacia abajo. Es difícil percibir la diferencia. Por eso es por lo que hay tanta represión en el mundo. Nadie la ha enseñado. Todos saben cómo crearla. Nadie la ha enseñado. Ni un Buda, ni un Mahavira, ni un Jesús, ni un Krishna. Es un milagro. Nadie ha enseñado represión porque nadie es capaz. Es un sinsentido. Pero todo el mundo ha reprimido y todo el mundo reprime, porque la diferencia es tan sutil que siempre que la transformación comienza, se interpreta como represión. Siempre que surge un maestro que comienza a hablar sobre la transformación, se juntan seguidores que comienzan a interpretarlo como represión. Esto es debido a que es tan sutil, tan delicado que a menos que tú lo experimentes tienes todas las probabilidades de que lo malinterpretes. Intenta pues experimentarlo. El requisito fundamental es no estés en contra de nada, está a favor de todo. Mantente a favor de todo. No estés en contra de nada. En realidad, cuando estás en contra de algo tu futuro no está abierto. Solo cuando estás a favor de algo, tu futuro se abre. Cuando estás en contra de algo te estás aferrando al pasado. Nunca puedes estar en contra del futuro. ¿Cómo vas a estar en contra del futuro? Solo puedes estar en contra del pasado. Entiéndelo también desde esta perspectiva. Cuando estás en contra de algo, estás en contra del pasado. Estás combatiendo la muerte. El pasado ya no existe, ¿por qué luchar pues contra él? Crea el futuro, lucha por algo. Te volverás positivo. Hay dos modos de ser libre. Uno es liberarse de algo, y otro es tener libertad para elegir algo. Un joven disputa con sus padres para ser libre. Se convierte en hippie. Durante algún tiempo la lucha sigue. Los padres son impotentes para hacer algo, y lo olvidan. Entonces por primera vez el chico comienza a pensar ¿qué voy a hacer? Porque hasta ahora él estaba únicamente en contra de algo. La libertad era un liberarse de los padres. No conducía a ninguna parte. No era libertad para elegir. Solo era contra algo. No solo ocurre esto a los individuos. Les sucede a las razas, a las naciones. Ha sucedido desde siempre. Peleas por liberarte de los ingleses o liberarte de alguien. Cuando por fin alcanzas la libertad comienzas a sentirte vacío, hueco. ¿Qué hacer? No luchabas por algo, por eso tu fuerza desaparece al desaparecer tu enemigo. Un joven muy educado acudió a mí. Estaba locamente enamorado de una chica, pero sus padres no le apoyaban. No pertenecían a la misma religión. Él decía, sea cual sea mi futuro, aunque tenga que ser un mendigo en las calles, me voy a casar con esta chica. Pero mi padre está decidido a desheredarme si me caso con ella. Su padre era un hombre rico, así que le pregunté al chico. ¿Estás realmente enamorado de la chica o estás solamente enojado con tu padre? Decídelo, porque son dos cosas distintas. ¿Amas realmente a esta chica o este amor es un subproducto y lo que estás es en contra de tu padre y utilizas este amor como caballo de batalla, como eje de la discordia? Él dudó.
Dijo, deja que lo piense. No se me había ocurrido. ¿Por qué me haces este tipo de preguntas? Verdaderamente estoy enamorado. Yo le dije, vete y piénsatelo. Él volvió y me dijo, no. Estoy enamorado. Le miré en sus ojos y se sintió agitado. Permanecí en silencio mirando continuamente a sus ojos, fijamente. Se sintió incómodo y dijo, ¿qué haces? ¿Crees acaso que no estoy enamorado? Yo permanecía en silencio. Él dijo, ¿qué pretendes? ¿Por qué estás tan callado? ¿Crees que estoy mintiendo o que me estoy justificando? Seguí en silencio. Él dijo, parece que has leído mi mente. Cuanto más pienso en ello, más siento que estoy en contra de mi padre. Pero aún así, voy a casarme. De modo que le dije, de acuerdo. Cásate. Al cabo de 5 años se suicidó. Me escribió una carta. Estabas en lo cierto. En cuanto me casé, el amor murió, porque al casarme la lucha con mi padre desapareció. Me quedé sin herencia y dejó de haber relación alguna. Todo acabó y en ese mismo momento el romance dejó de ser tal. En realidad estaba en contra de algo, no estaba a favor de algo. Y dijo, voy a suicidarme porque la vida resulta muy monótona. Recuerda, la vida se volverá un aburrimiento si estás siempre en contra de algo y nunca a favor de algo. No estés nunca en contra, estés siempre a favor. Así que cuando digo, contracorriente, quiero decir a favor de algo, a favor de la cumbre. El sexo no es malo, pero la culminación es mejor aún. Nunca pienses pues en términos de bueno y malo. Piensa siempre en términos de bueno y mejor. Hay que desprenderse de lo malo, no se le ha de permitir anidar en la mente. Piensa siempre en términos de bueno y mejor. La vida es eso. Una vez has creado lo bueno y lo malo, rápidamente lo bueno desaparece y solo sigue lo peor y lo peor. Así que nada es malo, por el contrario cosas mejores son posibles. Recuérdalo siempre y lucha en pos de mejores cosas. Entonces tendrás un fluir positivo. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede uno saber cuándo se ha liberado totalmente de los instintos animales, especialmente de los instintos sensuales? Una cosa. Cuando te liberas realmente, cuando realmente te liberas, no percibes siquiera la libertad. Esta siempre se percibe en oposición a la esclavitud. De modo que cuando te liberas realmente, ni sientes esclavitud, ni libertad. Entonces eres libre. Si percibes la libertad, significa que algo de esclavitud aún está ahí. La libertad solo se percibe en oposición a la esclavitud. Cuando entras en los dominios de la auténtica libertad, te adentras en una existencia a la cual vives momento a momento, sin sentirla como libre ni como no libre. Pero la misma formulación de la pregunta conlleva nuestra mente con ella, su misma formulación. ¿Cuándo seremos libres? Estamos en contra de algo. ¿Cuándo seremos libres? Y especialmente de lo sensual. Pero, ¿por qué? La vieja mente, las viejas prédicas, la moralidad, las religiones, todos enseñan que mientras haya sensualidad nunca serás libre. Dicen que mientras haya sensualidad nunca serás libre. La sensualidad debe desaparecer. Entonces serás libre. Por eso es por lo que preguntamos. En realidad, por lo que a mí concierne, la sensualidad dejará de estar presente, pero tú serás más sensible cuando realmente te liberes. Serás más sensitivo y todos tus sentidos se volverán tan puros que ahora no puedes ni imaginarte lo que esos sentidos tan puros te podrán proporcionar. Pero no habrá sensualidad. La sensualidad es algo más. No es sensibilidad. Sensualidad implica un anhelo, significa una obsesión constante. Por ejemplo, alguien que esté constantemente pensando en la comida, es incapaz de meditar, no puede orar, no puede estudiar. Haga lo que haga, la comida es una obsesión interna. Seguirá disfrutando de la comida en su imaginación. Aunque empiece a pensar en el cielo, pensará en la comida. ¿Qué clase de comida habrá en el cielo? Tales personas dicen que en el cielo habrá un kalbrisksh, un árbol bajo el cual te sientas y al pensar en algo te es suministrado inmediatamente, instantáneamente. Piensas en comida, y la comida está allí. Piensas en una mujer, y la mujer está allí. Piensas en vino, y el vino está allí. Es un árbol de los deseos. Los que han ideado este árbol deben de haber sido muy sensuales. En el Corán se dice que en cielo hay ríos de vino.
Cualquiera que sea el que ha ideado esto debe de haber sido profundamente sensual. Un deseo así, un anhelo tal que, incluso existe en el cielo y... Cuando el Islam se estaba expandiendo en los países árabes, la homosexualidad era una condición aceptada. Así que únicamente en el cielo musulmán se acepta la homosexualidad. En ningún otro cielo es permitida. Se dice que no solo hay chicas bonitas, sino también chicos bonitos. Esto es sensualidad. Eres incapaz de concebir un cielo sin que se incluya tu lascivia. No quiero decir que no lo vaya a haber. No estoy diciendo esto. Puede que exista. ¿Pero por qué piensas en ello? No me preocupa para nada el que exista o no, sino el que tu mente no pueda imaginar nada que no persigas. Tienes que aprovisionarte y hacer arreglos previos, planes. Esto es sensualidad. Y esta es la paradoja. Cuanto más sensual te vuelves, menos sensitivo, menos sensible serás, porque la sensibilidad siempre está en lo presente, y la sensualidad está siempre en el futuro. De modo que si una persona piensa constantemente en comida, cuando se le dé la comida será incapaz de percibir su gozo. Por el contrario, ingerirá la comida mientras piensa en otra. Una persona que esté constantemente pensando en el sexo será incapaz de profundizar en el sexo. Cuando profundice en él, estará pensando en otras mujeres, en otros hombres, y se establecerá un círculo vicioso. Cuanto menos disfrute, más seguirá imaginando y todo se volverá más cerebral, más mental. Comerá con la mente, no con el cuerpo. Su sexo se volverá cerebral, todo lo suyo se volverá cerebral. En todos los asuntos de la mente tomará el mando, y la mente es incapaz de hacer nada excepto pensar. La mente piensa y piensa. Y realmente, se crea un escudo envolviendo a la mente, que hace que uno se vuelva menos y menos sensible. Los sentidos languidecen y la mente lo explota todo a través de los sentidos, lo usurpa todo. Y la mente en sí no es capaz de hacer nada. Únicamente es capaz de pensar, y el pensar no te puede dar satisfacción alguna. Así que cuanto más descontento te sientes, más piensas. Te incorporas a un círculo vicioso, y por último te vuelves incapaz de percibir nada a través de los sentidos. Esto es sensualidad. Los sentidos prostituidos por la mente, o la mente habiendo incorporado los sentidos a sí misma. Esto es sensualidad. Una consciencia realmente libre no será sensual, sino sensitiva, profundamente sensitiva y sensible. En realidad, cuando un Buda ve una flor en su totalidad, en su completa belleza, en su absoluta vitalidad. El color, la fragancia, todo, Buda lo ve en su totalidad. Nunca pensará de nuevo en esa flor, nunca será sensual. No ansiará verla una y otra vez, repetidamente. Nunca pensará de nuevo en esa flor, no porque no sea sensible sino porque es absolutamente sensible y ha vivido esta experiencia tan profundamente que no hay necesidad de repetirla. La necesidad de repetición proviene de tu incapacidad de vivir totalmente en cualquier instante. Así comes y piensas en repetirlo otra vez. Amas y piensas en repetirlo. Estás menos interesado en el vivir que en el repetir. Este deseo repetitivo es sensualidad. Un Buda no es sensual en este sentido. Es profundamente sensitivo. Todas sus percepciones son claras, transparentes. Lo siente todo, vive cada instante plenamente, ama a cada instante totalmente. Y lo experimenta con tal plenitud que no hay necesidad de repetir. Por eso nunca piensa en ello de nuevo. Sigue y sigue hacia adelante y cada momento es tan rico que no hay necesidad de repetir los viejos momentos. No hay necesidad de ello. La necesidad se crea porque eres incapaz de vivir en el momento presente. Eres incapaz, de modo que sigues con ello. Si paso por esta ciudad y pienso, no. Londres es mejor. Debo ir allí, significa tan solo que soy incapaz de experimentar esta ciudad. Por eso es por lo que llega el recuerdo. En caso contrario, si soy capaz de vivir en esta ciudad, no hay necesidad. Y acuérdate de que esta clase de mente, si va a Londres, será también incapaz de vivir allí porque esta clase de mente no puede vivir en el momento que está presente. Esta mente pensará en Tokio, en Calcuta, en otros lugares, y así seguimos errando. Vive. Una mente absolutamente libre no se dará ni cuenta de la libertad. Eso es lo primero. Será tan libre que no será consciente de la libertad ni será consciente de ninguna atadura. Será solo momento a momento. Y este movimiento carece de motivo.
Eso es lo que quiero decir con libertad. Este moverse no tiene propósito. Si te mueves con un propósito, entonces estás ligado. Si estoy manifestando algo con alguna motivación, entonces no soy libre. La finalidad es mi ligazón. Y si lo estoy diciendo sin motivación, sin que me preocupe el que sea capaz o no seas capaz de entenderlo, sin que me preocupe el que yo tenga que hacértelo entender, entonces ahí reside la libertad, en ausencia de propósito. Entonces el hablar es un goce en sí mismo. El haberlo dicho, el haberlo expresado es en sí mismo suficiente. Si no hay una motivación detrás, es un movimiento libre. Así que en libertad no tienes que vivir en función de una motivación. Has de vivir directa, inmediatamente. Esta inmediatez en el vivir es libertad. Pero no hay una consciencia de ello porque no la percibes. La percibes únicamente en contraste con alguna ligazón. La sensualidad desaparecerá, pero los sentidos permanecerán, y más acentuados, más vivos. Y así es como debería ser. Un Jesús es capaz de amar más. En realidad solo un Jesús es capaz de amar, sin estar motivado. Su mismo ser es amor. Los sentidos están allí, y en realidad, por primera vez, sin las alteraciones de la mente, funcionan a plenitud. Los ojos ven como debieran ver. Ven sin interposición de ningún pensamiento, ven sin prejuicio alguno. Ven lo que es. No se proyecta nada. Los oídos oyen lo que se dice sin ninguna distorsión, porque la mente está ausente. Las manos tocan lo que tocan sin deseo, sin lascivia, sin motivación, sin aspiración. Las manos solo tocan, y el tocar se vuelve puro, total, sin alteración. Simplemente tocan y el tocar adquiere profundidad. Entonces incluso el alma es tocada por la mano. La mano se vuelve el instrumento. Los sentidos están ahí, más puros, más agudizados, más auténticos, pero la sensualidad ha desaparecido, porque un hombre así vive con tal profundidad que no anhela nunca el repetir. E incluso si algo se repite, nunca siente que se ha repetido, porque todo es tan absolutamente nuevo. Cuanto menos vives, más has de sustituirlo por la mente soñadora. Cuanto menos vives, más tiene la mente que sustituir el vivir. Cuanto más vives, menos se necesita de la mente para sustituirlo. Cuando vives en plenitud, no se necesita la mente. Cuando estás enamorado, ¿para qué necesitas a la mente? Cuando estás comiendo, ¿para qué necesitas la mente? Cuando estás caminando, ¿por qué has de necesitar la mente? Puedes moverte sin la mente. Puedes comer sin que la mente se entrometa, sin procesos de pensamientos. Puedes tocar a alguien, puedes besar a alguien, puedes abrazar a alguien sin que el proceso de pensar se entrometa. Y así vives plenamente. Y cuando un instante se vive con plenitud, nunca suspiras porque se repita, porque tú solo suspiras por las cosas que se han quedado incompletas. La mente sigue una y otra vez tratando de completarlo. La mente es una gran perfeccionista. Todo ha de ser perfecto. Así que si algo queda incompleto, la mente vuelve a ello una y otra vez. Es como cuando se te cae un diente y durante todo el día, continuamente, estás pasando la lengua por el lugar en el que se encontraba para sentir su ausencia. El día entero. Te cansarás, pero otra vez, sin advertirlo, tocarás el hueco. Sabes que el diente ya no está allí, pero ¿por qué innecesariamente la lengua se dirige al lugar en que el diente se encontraba si antes no lo hacía? Cuando el diente estaba allí, la lengua nunca lo tocaba. Porque cuando el diente estaba allí, la lengua no sentía la necesidad de tocarlo. Cuando el diente deja de estar allí, la lengua, una y otra vez continúa buscándolo. Se vuelve loca. ¿Por qué? Porque ahora la lengua percibe algo incompleto, un nuevo, y el hueco la llama constantemente. Y así, con cualquier experiencia que vivas plenamente, nunca volverás a sentirla en la mente. Si has amado verdaderamente a alguien, no habrá recuerdo en el sentido de que la mente acuda a él sin parar una y otra vez. Si no has amado, entonces se siente la ausencia. Te sientes culpable y percibes que te has perdido algo, así que has de reemplazarlo, y luego la mente continúa pensando en ello. Cuanto más libre seas, menos necesidad tendrás de sustituir la experiencia con la actividad mental. Y sensualidad es sustituir. ¿Me comprendes? Sensualidad es sustituir algo que te estás perdiendo. Por eso cuando la consciencia es realmente transformada y se vuelve libre, no hay sentimiento de libertad.
Cuando la consciencia es transformada y se vuelve santa, no hay sentimiento de santidad. Así que un verdadero santo es uno que no sabe que él es un santo. Solo los pecadores saben que son santos. Solo los pecadores lo saben. Un hombre auténticamente bueno nunca sabe que es bueno. Solo los malos saben que son buenos. ¿Cómo vas a percibir que estás sano? Solo uno que está enfermo, uno que se siente mal, piensa en la salud. Cuando estás sano, estás sano. En realidad nunca te acuerdas de que estás sano. Empiezas a pensar en el cuerpo solo cuando estás enfermo. Por eso si alguien habla sobre la salud, ten claro que está enfermo. Ocurre que los enfermos son los que crean teorías sobre la salud. Los enfermos hablan y hablan sin parar sobre la salud y se vuelven expertos. Se vuelven expertos en ella. Sucede a diario que si estás enfermo y no puedes trascender tu enfermedad, antes o después te vas a volver un naturópata. Si las medicinas no te sirven de ayuda, ¿qué vas a hacer? El constante leer y pensar en la salud te va a convertir en un naturópata. La naturopatía es buena en cierto modo pues cada paciente se convierte en un médico. Si estás sano verdaderamente, no tienes necesidad de ello. Y lo mismo se aplica a todo. Cuando estás libre, no te das cuenta. Cuando eres bueno, no te das cuenta. Cuando eres moral, no te das cuenta. Y, en segundo lugar, cuando eres libre vives momento a momento plenamente. Esto se aplica hablando en general. Nunca podemos particularizar porque dependerá en cada caso. Dependerá de cada caso. Por ejemplo, Mahoma se casó, y se casó con 9 mujeres. No podemos imaginarnos lo mismo de Mahavira, no podemos imaginar lo mismo de Buda. Buda se casó y abandonó su hogar, pero Mahoma se casó con 9 mujeres. De modo que si interrogas a un jaíno, no te dirá que Mahoma era una auténtica alma realizada. ¿Cómo va a serlo? Y lo mismo ocurre con los musulmanes. No pueden ni imaginarse cómo esos escapistas de Buda y Mahavira puedan ser almas realizadas, pues cuando alguien se realiza no se asusta de nada. Es capaz de casarse con 9 mujeres, y este Buda que solo tiene una, incluso la deja, se escapa. ¿Por qué? Los jaínos no pueden pensar de Krishna que sea un iluminado, porque era simplemente común y hacía cosas ordinarias. El amar es una de las cosas más corrientes y él amaba, cantaba, bailaba, luchaba y hacía cualquier cosa. ¿Cómo va a estar iluminado? Los jaínos creen que Krishna murió y fue al 7º infierno, al último. Según ellos, él está ahora en el 7º infierno. Era el mayor pecador imaginable, pues sedujo a Arjuna para que luchara, para que guerreara. Dicen que Arjuna estaba a punto de convertirse en un Mahatma. Estaba tratando de escapar cuando Krishna le sedujo y le forzó a pelear. De modo que a los ojos de los jaínos, este hombre, Krishna, es la persona más violenta y está sufriendo en el infierno. Esto sucede y es natural. Es natural porque nos hemos obsesionado con los modos de ser. No podemos permitir que alguien de un modo de ser distinto alcance la libertad, la iluminación. Y esto varía. La forma de ser, la individualidad, perdura hasta el mismo final, hasta la misma cumbre. Se purifica, pero persiste. Por eso un Buda puede sentir que no tiene necesidad ahora de seguir ligado con ninguna mujer. Depende de él. Depende. Es libre de hacerlo así. Y un Mahoma pensará de un modo totalmente distinto. Y también es libre de comportarse según su estilo. Y todo el mundo se comporta, cuando se libera, según su estilo. No puedes aplicar una forma de ser determinada. Por ejemplo, a Mahoma no le gustaba en absoluto la música. No era así, no era su forma de ser. Pero entonces los musulmanes creen que cualquiera que ame la música es un pecador, por eso en las mezquitas musulmanas no se permite tocar música. Pero Mahoma estimaba los perfumes en alto grado, por eso los musulmanes continúan estimando los perfumes. Un musulmán extremadamente pobre, particularmente en las festividades religiosas, se perfumará ocasionalmente. El perfume ofrece tantas posibilidades como la música, incluso más. ¿Cuál es pues la diferencia? El perfume es una música para la nariz y nada más, y la música es un perfume para los oídos y nada más, pero depende de la forma de ser. Cuando Mahoma se liberó, cuando se volvió totalmente libre, cuando se iluminó, su forma de ser empezó a desplegarse tal y como era y un día surgió una explosión, un amor por los perfumes, sin motivo. Pero cuando los seguidores llegan, crean motivaciones.
Empiezan a creer que existe alguna motivación ahí. No hay una razón tal. Es simplemente la libertad de una forma de ser. Meera continúa cantando y Chaitanya sigue bailando de pueblo en pueblo. Mahoma no puede admitirlo. ¿Qué tontería estáis haciendo? ¿Bailando? ¿Qué relación tiene con la realización divina? Y un Chaitanya no puede concebir cómo puedes permanecer sin bailar cuando se presenta el amigo. ¿Cómo puedes permanecer sin bailar? Un Chaitanya no puede concebir cómo un Buda disfruta de estar sentado cuando la luz ha llegado a su puerta. ¿Cómo sigue sentado de esta manera cuando la luz ha descendido? Deberías bailar. ¿Te has vuelto loco? Pero esos son formas de ser y uno debe ser consciente para permitir que cualquier forma de ser se manifieste. Así el mundo se enriquece. Por eso no soy capaz de decir qué es lo que sucederá cuando tú te liberes, qué sentidos serán los que se purificarán más, qué sentidos empezarán a ser medios de expresión de tu alma. Nadie puede decirlo, es impredecible. Una cosa es cierta, la sensualidad habrá desaparecido. Los sentidos estarán presentes, más perfectos, más puros, y más pura y más profunda será su vivencia. La sensitividad estará presente, pero no la sensualidad. Siguiente pregunta. Viendo el antagonismo que existe entre los hechos de la vida, ¿puede uno practicar simultáneamente el camino de la relajación y el camino del esfuerzo? No, no es posible. No puedes practicar ambos simultáneamente porque ambos son diametralmente opuestos. Conducen a un mismo punto, pero no van por los mismos caminos, por la misma ruta, por los mismos parajes. Son diametralmente opuestos. No puedes practicar ambos, del mismo modo que no puedes ir a un mismo sitio por dos caminos diferentes simultáneamente. Puede que haya dos caminos. Vas a la estación y puede que haya dos caminos para ir, pero no puedes ir por ambos al mismo tiempo. Y si lo haces, no llegarás a la estación. Ambos caminos van, pero tú no llegarás a la estación porque caminarás 10 pasos en uno, luego volverás atrás, seguirás el otro. Después regresarás y seguirás el primero. Los puedes seguir por mucho tiempo, pero no llegarás a ninguna parte. Cada camino es un camino distinto. Tiene su propia ruta, sus propios pasos, sus propios mojones, sus propios símbolos, su propia filosofía, su propia metodología, sus propios vehículos, sus sistemas propios de movimiento. Tiene sus propios modos en todo. Cada camino es en sí un camino perfecto. Nunca te comportes según dos sistemas. Simplemente crearás confusión. Sigue uno. Cuando llegues al final, descubrirás que si hubieras seguido el otro también habrías llegado. Cuando hayas llegado, puedes tomar como un juego el ir por el otro. Esto es una cosa distinta, tan solo para saber si esta carretera también llega o no llega. Pero no sigas los dos simultáneamente porque cada camino es tan científicamente perfecto que el hacerlo solo creará perturbaciones. En realidad, en los viejos tiempos, incluso el saber algo del otro camino estaba prohibido porque el mero saber creaba perturbaciones. Y nuestras mentes son tan infantiles, tan curiosas, tan tontamente curiosas, que si oímos de algo distinto o leemos sobre algo distinto comenzamos a mezclar. Y desconocemos que lo que puede tener sentido en un camino puede ser dañino en el otro. Así que no mezcles. Un componente de un coche puede ser útil, valioso, tan útil que el coche no se pueda mover sin él. Pero el mismo componente puede ser un estorbo en otro coche. No lo uses, porque cada parte ocupa un lugar en el modelo que le es propio, en su propia gestalt. En el instante en que cambias el conjunto, la parte se vuelve un estorbo. Se ha introducido mucha confusión en el mundo religioso debido a que todas las religiones son conocidas por todo el mundo, todos los caminos son conocidos, y tú te quedas perplejo. Hoy en día, encontrar un cristiano es difícil, encontrar un hindú es difícil, encontrar un musulmán es difícil, porque todos tienen algo de hindú, algo de musulmán, algo de cristiano, y esto crea un grave peligro. Es peligroso. Puede que sea suicida. Por eso la pureza del camino es una necesidad básica para uno que tiene que hollarlo. Si solo ha de pensar en él, no hay por qué haya pureza alguna. Puedes continuar pensando. Pero si has de viajar, la pureza del camino es esencial. Y debes de permanecer alerta para no confundir nada y no introducir elementos extraños en él. Esto no significa que el otro esté equivocado.
solo implica que el otro está en lo correcto en lo concerniente al otro camino. No necesitas concluir que, solo yo estoy en lo cierto y el otro está equivocado. El otro está en lo cierto a su manera. Y si has de ir por el otro camino, ve por él abandonando completamente el tuyo. Por eso es, por lo que las antiguas religiones, y hay solo dos religiones básicas, la hindú y la judía, nunca estaban dispuestas a convertir a nadie. Y la única razón, la cual era conocida como una antigua, muy antigua tradición, era esta: que el convertir es confundir. Si alguien ha sido criado como cristiano y lo conviertes al hinduismo, solo lo confundirás porque él no puede olvidar lo que ha conocido. No puedes hacerle un lavado. Permanecerá ahí, y sobre esta base, todo lo que le des como hinduismo dejará de significar lo mismo porque sus antiguos fundamentos estarán siempre presentes. Solo lo confundirás, y esta confusión no lo volverá religioso, no puede hacerlo. Así que las antiguas religiones, y realmente solo hay dos religiones antiguas, la judía y la hindú, y todas las demás son ramales suyos, han permanecido dogmáticamente siendo anticonversión. El concepto hindú fue alterado por Dayananda. Debido a que su mente funcionaba de modo político, no de modo religioso, empezó a convertir. Por ese concepto tiene su propia belleza. No implica que las demás religiones sean malas, no quiere decir que las demás no estén en lo cierto. No quieren decir nada de esto. Solo significa que si has sido criado según un concepto determinado, es mejor seguirlo. Síguelo. Se ha vuelto parte de tu carne y de tus huesos, de modo que es mejor seguirlo. Pero ahora esto se ha vuelto algo imposible y nunca será posible de nuevo porque los modelos antiguos han sido destruidos. Hoy en día nadie puede ser un cristiano ni nadie puede ser un hindú. Eso no es ahora posible, así que una nueva clasificación es necesaria. Ahora no clasifico como hindú, o musulmán o cristiano. Esta clasificación no es posible hoy en día. Ha muerto y solo podemos desprendernos de ella. Ahora debemos clasificar cada camino. Por ejemplo, hay dos divisiones básicas: el camino y la relajación y el camino del esfuerzo, el camino de la entrega y el camino de la voluntad. Esta es la división fundamental. Luego surgirán otras divisiones, pero esas dos son fundamentales y diametralmente opuestas. El camino de la relajación implica el entregarse aquí y ahora sin esfuerzo. Si eres capaz, puedes. Si no eres capaz, no puedes. Si eres capaz, lo haces. Si no eres capaz, no lo haces. No hay alternativa. El camino de la entrega es muy sencillo. Entrégate. Si pides cómo hacerlo, entonces no eres adecuado para este camino, porque el cómo pertenece al otro camino. ¿Cómo significa con qué esfuerzo, con qué técnica? ¿Cómo voy a entregarme? Si pides, ¿cómo voy a entregarme? Entonces tú no eres adecuado para seguir el camino de la entrega. Sigue pues el otro. Si eres capaz de entregarte sin pedir cómo, solo entonces será posible. Parece simple, pero es muy difícil, muy arduo, porque el cómo surge instantáneamente. Si te digo entrégate, no has ni oído la frase y ya te estás preguntando ¿cómo lo hago? Entonces no eres apto para este camino. El otro camino es el del esfuerzo, el de la voluntad, el del empeño. Entonces todos los cómo te son dados. El cómo hacerlo. Entonces hay muchos sistemas. La entrega tiene solo un modo, y no hay ramales. No puede haberlos. No puede haber distintos tipos de entrega. Entrega es sencillamente entrega. No hay clases. Las clases pertenecen a las técnicas. Puede haber distintas técnicas, pero al permanecer sin técnica alguna, la entrega persiste como el camino más puro, sin divisiones. Luego viene el segundo, el camino de la voluntad. Tiene muchas divisiones. Todos los yogas, todos los métodos, pertenecen al segundo. El segundo dice, eres incapaz de relajarte ahora, así que vamos a prepararte. Se requiere de una preparación. Sigue estos métodos, y llegará un momento en que te soltarás. Parecen difíciles, pero no lo son. Parecen difíciles porque sostienen que la preparación, los métodos, los años de entrenamiento y disciplina son necesarios. Parecen difíciles, pero no lo son porque cuanto más tiempo se te da, más simplificado se vuelve el proceso. Y la entrega es el proceso más difícil porque no hay tiempo disponible. Te dicen, aquí y ahora. Si eres capaz, hazlo.
Si no eres capaz, no lo hagas. Baso, un monje zen, le decía a todo aquel que se le acercaba, entrégate. Si la persona le preguntaba, ¿cómo? Le contestaba, vete a otro sitio. Durante toda su vida solo utilizó 2 frases constantemente, nunca empleó una tercera. Decía, entrégate. Si contestabas ¿cómo? Él te decía, vete a otro sitio. A veces llegaba alguien que no preguntaba cómo, y se entregaba. Pero era algo raro. Cuando más progrese nuestra mente moderna, más rara será la entrega, más difícil será el entregarse, porque el entregarse implica una inocencia, una mente confiada, una fe absoluta. No requiere esfuerzo, requiere fe. No pregunta por el método, por el camino, por el puente. Da el salto. No pregunta por los pasos a seguir. No pide nada. Pero el otro camino es el del esfuerzo, el de la tensión. Y los métodos posibles son muchos, porque para hacer algo hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas que crean tensión suprema para que explores. Pero nunca sigas ambos. No puedes seguirlos. Solo puedes continuar pensando en ellos. Y no te confundas. Determina con claridad cuál es para ti. ¿Eres capaz de confiar? ¿Estás dispuesto a dar el salto sin pedir cómo? Si no es así, olvídate de la relajación, olvídate del pedir como si no es así, olvídate de la palabra misma, porque no eres capaz ni de entenderla. Entonces esfuérzate, y este Upanishad habla del esfuerzo ascendente, un constante apuntar de la mente hacia la cumbre.